sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido, se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Cómo están todos los pastores, los hermanos? Bienvenido al seminario bíblico con el pastor Kyung Song. Hoy es última noche. Acaba de presentar una alabanza por medio del grupo Ríos de Vida de Costa Rica, cantando ¿Qué sería de mí? Cuando yo estaba pastoreando en la iglesia de San José de Costa Rica, el grupo de Ríos de Vida, siempre ellos estaban presentando muchas alabanzas reconocidas del mundo. Por la gracia de Dios, durante 4 días estamos teniendo este seminario bíblico con el pastor Kyung Song. Es una bendición para nuestra vida. Y luego, el día de hoy es última noche, una vez más, podremos recibir la bendición de Dios a través de la predicación del pastor Song. El día de hoy, una vez más, vamos a invitar grupo de Ríos de Vida de Costa Rica para que presente una alabanza titulada Dios no nos trajo. Vamos a invitar grupo de Ríos de Vida.
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ríos de Vida de Costa Rica. En este momento nosotros podemos invitar el pastor Ever Condocayo de la Iglesia Comunidad Cristiana Evangelística Sucre para que ore en este momento. Vamos a invitar pastor Ever Condocayo. Por favor, presente. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, nos inclinamos a tu presencia en esta noche agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Eres un Dios misericordioso, aún a pesar en tiempos difíciles que estamos, tu amor es visible con cada uno de nosotros. Tu presencia es con cada uno de nosotros. Padre, en esta noche oro porque tu palabra sea edificante, porque tu palabra sea sembrada en cada corazón. Oro por el pastor Kim Ho Song para que tú mismo, Dios, puedas usar a tu siervo, para que tu palabra sea a través de él para todos nosotros. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, háblanos a nuestra vida, Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, para que este seminario sea fortaleza para cada siervo, para cada siervo tuyo quienes están escuchando esta palabra tuya, Señor. Oramos también por las necesidades de cada siervo tuyo,
en este tiempo tan difícil que vivimos, pero tu mano está en cada uno de nosotros. Oramos por cada necesidad, Señor, por cada enfermedad de tus siervos. Queremos que tú puedas levantar, Dios eterno. Asimismo oramos por tus siervos de este ministerio, quienes proclaman tu palabra, quienes llevan tu palabra, tu evangelio, siembran esas semillas del evangelio. Señor, queremos que tú puedas bendecir, fortalecer tu palabra que llega a cada corazón, Señor, sea para que pueda ser transformada en las personas. Dios eterno, tu palabra está llegando a muchas naciones, a cada rincón del mundo. Queremos, Señor, que cada persona que oiga tu palabra sea transformada. Padre, gracias porque nos das tiempos oportunos para sembrar tu palabra, para llevar esas buenas nuevas del Evangelio de poder. Padre, oramos en esta noche para que a través de tu palabra seamos fortalecidos. A través de este ministerio, Señor, podamos ser usados, Señor, como siervos tuyos. Siervos que necesitan fortaleza tuya. Queremos que tú puedas bendecir. Queremos que tú puedas fortalecer, Dios eterno. Gracias porque este tiempo hemos sido edificados. Somos, Señor, alentados a servirte, a proclamar, a llevar tu evangelio, tu palabra. Así como tus siervos quienes han organizado este evento, Señor, queremos que tú puedas seguir bendiciendo a cada siervo tuyo para que tu evangelio se siga extendiendo. Gracias. Oramos en esta noche, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por Evel Kondo Cayo, quien está pastoreando en la ciudad de Sucre. Hace 3 años atrás, yo fui invitado de la iglesia Misión Buenas Nuevas de Sucre y por primera vez yo fui al aeropuerto de Sucre y también visitando a la iglesia, también observando el paisaje de Sucre. Era muy hermosa. Entonces, cuando Dios me da oportunidad de visitar una vez más, quisiera conversar con el pastor Evel Kondo Cayo. Espero que Dios nos bendiga. También evangelista Rodrigo, quien está pastoreando en esa ciudad, le saludo. También en este momento nosotros podemos tener 3 programas. Uno es presentación de una alabanza de Colegio Cesorí de Paraguay. Creo que hermana Bodayu va a presentar, titulada Tu nombre levantaré. Lo siguiente, vamos a invitar pastora Marta Monar, quien está pastoreando Iglesia Misionera Senti, quien está pastoreando en la ciudad Santa Cruz de Bolivia. Y también, lo siguiente, pastor Daniel Torro, quien está pastoreando en la iglesia El Shandei de Santa Cruz de Bolivia. Creo que yo conozco pastor Daniel Toro, ¿no? Entonces, en este momento vamos a invitar de primero cantante de Colegio Cesorí de Paraguay. Vamos a invitar. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te has del trono para mostrarnos la luz.
Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Quiero presentarme, mi nombre es Marta Monar. Soy pastora hace 31 años sirviendo al Señor. Soy peruana y hace 4 años y más el Señor me dio la oportunidad de venir a servir a la ciudad de Bolivia, Santa Cruz. Muy agradecida a Dios por este privilegio que me ha dado de disfrutar de esta tierra hermosa y bendita, en la cual realmente yo estoy muy afirmada, sobre todo en estos tiempos difíciles y en lo que me toca compartir con todo lo que se refiere a mi servicio al Señor en esta ciudad. Pertenezco a la Iglesia Misionera Internacional Senti City, en 43 países en el mundo, en lo cual realmente tenemos fundada nuestra iglesia más de 55 años. Para mí es un privilegio representar a mi iglesia en este tiempo y poderles compartir. Un poco cómo empieza esto. Quiero agradecer, primero, empezar agradeciendo a Misión Buenas Nuevas. Agradecer porque el Señor el año pasado, antes que empezara la pandemia, empieza una nueva historia para mí, que ha repercutido en mi vida y en la iglesia de una manera muy especial. En el mes de febrero, antes que empezara la pandemia, tuve la oportunidad en un congreso que hubo acá para 1000 pastores de conocer al pastor Oxopar. Yo en mis años de pertenecer a una iglesia y seguir bajo todo esa, como dicen, ese amor por mi iglesia, yo nunca busqué participar de otros seminarios, de otras iglesias, he sido muy cuidadosa. Cuando a mí se me presentó la invitación de formar parte de estos 1000 pastores, la verdad que me tocó orar bastante. Tuve la tremenda bendición de recibir a unos siervos del Señor verdaderamente que me visitaron 2 o 3 veces y realmente la visita, la amabilidad de ellos me convenció que yo debería ir y participar. Grande fue mi sorpresa cuando encontré a una persona que realmente está en mi corazón muy agradecido, como es el pastor, el siervo de Dios, el pastor Oxopar. Desde el primer momento que entré a ese auditorio, que estaba lleno totalmente, encontré algo muy especial. Un hombre sencillo, con un lenguaje increíble en el Evangelio, un lenguaje, podría decir casi perfecto, porque perfecto total no existe. Y me cautivó la forma como su Evangelio me predicaba al corazón. Sabía que estaba bien, que había aceptado la invitación, pero más allá, yo invité a mi hijo, como algo que mi corazón me decía que lo invitara. Entonces él de Perú vino exclusivamente para el seminario, y cuando el seminario terminó, yo sabía que había una puerta que se me había abierto nueva, como es el conocer la salvación, el perdón de pecados. Pasaron muchas cosas por mi corazón, pero sabía que algo especial había pasado. Se terminó el seminario, mi hijo fue un testimonio tremendo, me dijo, este es un verdadero siervo de Dios, y no me pesa haber venido y haber compartido todo este tiempo. Luego de eso vino la pandemia, y de una manera especial recibí la invitación del pastor Joaquín para conocer la otra parte que Dios tenía preparada para mi vida. Entonces, agradeciendo de esta forma en esta tarde también a la persona del pastor Joaquín, el cual con mucha paciencia, estamos ya casi un año, más de un año, yo pienso que ya es un poco como un año o un poco más de un año, que nos presentó el programa de la evangelización, de comenzar a hacer el estudio bíblico. Y grande fue mi sorpresa cuando comenzamos a hacer el estudio bíblico, que luego de algunas, como era Juan,
estudiamos Romanos, Hebreos y todo eso, comencé a encontrar que había en lo que se refiere a la salvación, algo que yo no lo había entendido. Yo hasta esa vez que no lo entendía tan bien todavía, porque hoy reconozco que la mente de nosotros ha estado cautiva, la mía, no voy a hablar del resto, pero de muchos discípulos que me ha tocado, a una mente cautiva totalmente, tratando de guardar la salvación, de no perderla, de saber si somos salvos, si nos vamos para el cielo o para el infierno. El pastor Juan King, con toda la unción del Señor, la sabiduría que Dios le ha dado paso a paso, fue ayudándonos, como dice, a parir, diría yo, ¿no? Como eso que comienza a querer nacer algo y no puede. A mí no me costó fácil, pero la perseverancia, el estar allí, el tener a una persona como el pastor Juan King, me ayudó. Aparte de eso, los seminarios que no quería perderme del pastor Juan King, del siervo de Dios Oxopar. Cada seminario estaba ahí en los tiempos que se me permitía, tratando de absorber y tratando, como dicen, de nacer de nuevo. Tal vez yo pensé que yo tenía el nacimiento, pero al nacer para mí de nuevo era entender realmente la libertad, la bendición del perdón de pecados, de la salvación, que era por gracia, que no era por obras, que era por gracia. En el libro de Romanos dice, y el fin de la ley es Cristo. Al inicio, cuando yo le escuché al pastor Oxopar en el seminario aquí en Santa Cruz, antes de la pandemia, que hablaba acerca de la samaritana, de la mujer del adulterio, no lo entendía bien, pero había algo que yo necesitaba con él, y que cada vez que me conectaba a seguir escuchando, para mí me iba dando una libertad interna. Había interiormente algo que comenzaba a pasar dentro de mí. Y con mucho temor y temblor comencé a querer transmitir a los discípulos, hasta que encontré la seguridad de que ya lo había entendido, y lo iba entendiendo cada vez más. Grande fue mi sorpresa cuando comienzo a compartir a los discípulos, y los discípulos no lo podían entender, y había muchos que cuando yo, a través del el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a entender, y con la seguridad que yo ya había adquirido a través de todo este programa hermoso, el pastor Oxopar, el pastor Juan King, que ha hecho un trabajo para mí muy grande, la verdad que es muy grande. Entonces fui adquiriendo más seguridad en poderles expresar a los discípulos qué es la salvación, el perdón de los pecados, y entonces ellos me decían que no pueden entender que sea tan fácil. Y había muchos que me decían, yo sufro porque yo no quiero pecar, pero peco, entonces yo no quiero tal vez morir en la pandemia e irme al infierno. Y la verdad que fue una gran bendición ver a los discípulos que de repente comenzaban a llorar, a levantar brazos, a decir, entonces soy libre, soy perdonado, estoy justificado, estoy, como dicen, lleno de la gracia de Dios, justificado, santificado, perfeccionado en el Señor, que a mí al principio decía, pero ¿cómo es todo esto? Hoy, gracias a todo esto que me ha tocado recibir de parte de Dios, es que tengo la gran bendición que la iglesia ha crecido, que en plena pandemia, donde no se ha podido ver, la iglesia ha crecido, porque aquellos que han estado, como yo, tal vez luchando en el interior del corazón, de querer no fallarle a Dios, de no pecar, y eso no es posible. Cuando entiendo en Romanos que dice el fin de la ley es Cristo, cuando en el libro de Hebreos se habla, cuando por la gracia somos salvos, somos benditos, que somos justificados, entendí lo que era la justificación, la perfección, la santificación, entonces no me queda duda. Hoy con más libertad, y veo gente quebrantada, gente que llora,
y encontrándose en una libertad. Y como les digo, eso trae unción, porque un convencido convence. Yo en plena pandemia, en el mes de marzo del año pasado, yo tuve, no sé, mis análisis salieron negativos, pero yo tuve todo lo que es el COVID y en un momento en que yo ya estaba tirada en el suelo y ya no podía respirar. Le dije a mi nieto que estaba acá de vacaciones, que él, le dije lo que él tenía que hacer, porque para mí yo ya moría ahí, no había otra forma, no respiraba, acá todo esto era un desierto. Y solamente le dije al Espíritu Santo, sopla en mí, respira por mí, dame la oportunidad de vivir para poder, como dicen, ser perdonada por mis pecados. Dame la oportunidad de irme contigo, porque como pastora dirigiendo una iglesia, ¿no? Es que a mí me entró miedo de no tener la salvación. Y yo ahí sentí la presencia del Espíritu Santo como que trajera oxígeno a mis pulmones y me volví a levantar hasta hoy. Y luego de eso ya conocí la salvación a través de todos estos seminarios. Que Dios bendiga al pastor Oxopar, su ministerio, la iglesia. Que Dios bendiga al pastor Joaquín, ¿verdad? A toda esta iglesia de Misión Buenas Nuevas. Todo este equipo de gente, a Christopher, que nos mantiene al tanto ahí, como para que si nos perdemos, Él nos hace recordar siempre que estamos invitados, que hay un programa que sí tenemos que está ahí, ¿no? ¿Qué más decirles? Mejor dicho, para mí, como pastora y sierva de Dios, yo tengo 73 años sirviéndole al Señor, 32 años. Y mi experiencia del año pasado, de febrero a ahora, me ha renovado las fuerzas, me ha renovado la vida. Tengo la seguridad total que si tenga que partir, soy salvo. Y es mi trabajo ahora, y con la bendición que el ministerio ha crecido de verdad. ¿Y cuál es el otro testimonio? Que me tengo que mudar de casa, me tengo que mudar ya de lugar, porque aquí ya no estamos bien, ya estamos apretados y no se puede estar ahora así. Ese es mi testimonio, y darle un saludo pues a todos los pastores que van a continuar con su testimonio de vida, ¿no? Que tenemos que seguir firmes, orando por este programa que nos presenta la Misión Buenas Nuevas, y que Dios realmente los bendiga de todas formas. Y yo quiero despedirme dándole un saludo a aquel siervo, que Dios lo bendiga, como el pastor Oxopar. Su testimonio de vida, pues es una persona mayor, él es un poquito mayor que yo, pero cuando le escucho su testimonio, su entrega, cuando le escuché decir que él no toma vacaciones, porque hay tanto que hacer, entonces es lo mismo que en mi vida y en mi corazón. Yo espero cualquier minuto, cualquier tiempo para emplearlo en hacer lo que él realmente ha dejado enseñándonos a través de su programa. Que Dios lo bendiga, Pastor Oxopar. Yo le di un abrazo en febrero del año pasado. Tal vez hoy no lo pueda dar, pero desde esta tierra bendita de Santa Cruz, la iglesia Senticite, a través de mi persona, le mando un saludo, un abrazo de todo corazón. Que Dios le dé salud, larga vida, porque todavía no ha completado. Y a todos mis hermanos en la fe, pastores, pastoras, pues hay que seguir para adelante. Este es un regalo, no podemos dejarlo. Y aprovecho en invitarles que del 17 al 20 de mayo tenemos el seminario acá para Bolivia. Así que todos están invitados, y que también podamos invitar a todos los que podemos, porque va a ser de gran bendición. Así que me despido con un corazón lleno, mi corazón lleno de verdad. Mi vida ha cambiado totalmente. Creo que esta es la otra parte de mi historia a partir del año pasado, de febrero 23, creo que era, del seminario, para hoy. Así que vamos para adelante. Yo los animo
a no perderse los estudios bíblicos que a través de Misión Buenas Nuevas, el pastor Joaquín y otros pastores también de la iglesia nos presentan. Así que un hasta pronto y un feliz año, un abrazo para todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes, pastores. Gracias, estoy muy contento y agradecido poder participar de este seminario bíblico. Quien les habla es el pastor Daniel Toro, de aquí desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy pastor de la iglesia del Shaddai y para nosotros es una gran alegría poder participar de este seminario. Cómo el Señor a través del siervo trabaja, ¿verdad? Dándonos esa palabra de bendición, esa palabra que pudo cambiar ese pensamiento que nosotros teníamos. Porque aún siendo pastores, nosotros tenemos nuestro propio prejuicio. Siempre andaba yo pensando, yo soy un hombre pecador. Esa palabra continuamente salía. Pero escuchando al siervo del Señor, cómo él hablaba sobre el reposo. Desde que comenzaba el seminario, yo podía escuchar cómo el pastor Oxopar transmitía verdaderamente el reposo es nuestro Señor Jesucristo. Él así compartía. Él venía hablando sobre el pecado. El pecado nos separa de Dios. Incluso una persona que tiene el pecado no puede orar porque se considera un pecador. Pero nosotros, por la sangre de Cristo, ya no somos más pecadores. Esa palabra una y otra vez el pastor Oxopar reflejaba. El pastor lo decía una y otra vez, decía que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Como dice la palabra en San Juan capítulo 8, una mujer adúltera, ella había cometido adulterio y ella tenía que ser apedreada. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra pudo tocar mi corazón. Esa palabra pudo cambiar mi forma de pensar, porque antes yo vivía según mi pensamiento, según mi punto de vista, según mi propia razón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra del Señor? Eso es lo más importante. No es mi pensamiento, no es lo que yo piense, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchos pastores, a pesar de que ya hemos entrado al seminario, quizás hemos estudiado la teología, pero aún así seguimos pensando que somos pecadores, pero ya no somos más pecadores. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y pastores, esta palabra de Dios ha comenzado a traer alegría a mi corazón. La palabra de Dios se ha manifestado en mi corazón de una manera tan poderosa, de una manera tan especial. Y hoy nosotros podemos estar seguros realmente en nuestro corazón, confirmar, somos santos, somos lavados por la sangre del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar todo este seminario junto al pastor Oxopar me llena de mucha alegría y seguimos compartiendo el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es para salvación. El Evangelio trae alegría. El Evangelio, amados hermanos, trae una bendición para cada uno de ustedes. Yo invito a los pastores que podamos seguir conectándonos a través del Zoom, las redes sociales, Facebook, YouTube. Es una gran bendición este seminario. Estoy muy agradecido con el pastor Oxopar. Estoy muy feliz de poder recibir esta palabra tan especial que trajo tanta alegría a mi corazón. Me siento muy agradecido y muy feliz. Muchas gracias a todos los pastores que realmente participan y espero que muchos más sigan participando de este seminario tan hermoso. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Paz del Señor. Bendiciones para cada uno.
Amén. Gracias, pastora Marta Monar y también pastor Daniel Toro por sus testimonios de la salvación. La verdad que hace uno de 20 años atrás yo vivía en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. En aquel entonces yo no conocía a 2 pastores, pero hoy en día ya estoy conociendo. Hace un año atrás, cuando hubo campamento mundial de IYF en Santa Cruz de Bolivia, yo encontré al pastor Daniel Toro y también pastora Marta Monar. Durante un año estaba estudiando la palabra de Dios a través de mí. Entonces, el mundo es muy pequeño, ¿no? Prácticamente. Entonces, el día hoy es último día. Antes de invitar al expositor, vamos a invitar mejor coro del mundo. Se llama Coro Gracia. Ellos van a presentar 2 alabanzas. Vamos a invitar Coro Gracia. Is this to me?
Lord, rejoice, hallelujah. Oh, sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Muy hermosa la alabanza de Coro Gracia, ¿es cierto? Muy bien, es un privilegio de escuchar varias veces la alabanza de Coro Gracia. Durante 3 días nosotros hemos escuchado la predicación del pastor Kyung Song. También el día de hoy es última noche, vamos a invitar expuesto el pastor Kyung Song, quien está pastoreando Busan de Misión Buenas Nuevas de Corea del Sur. Vamos a invitar pastor Song, dando aplausos. 목사님 나오십시오. 네, 반갑습니다. 네, mucho gusto. Mucho gusto. Buenos noches. Sí, buenas noches. 네, 반갑습니다. Mucho gusto, los hermanos. 네, 오늘도 하나님의 마음을 같이 나눌 수 있어서 감사합니다. Esta noche también estoy muy agradecido compartir por el corazón de Dios. 먼저 말씀 읽겠습니다. 요한복음 21장 말씀 읽겠습니다. Primeramente vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 21. 네, 1절부터 14절까지 읽겠습니다. Desde el versículo 1 hasta 14 voy a leer. 네, 임권수 목사님께서 계속 한번 읽어주시면 좋겠습니다. Y voy a leer desde el versículo 1. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle,
¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 기다리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, muchas gracias. 네, 오늘 이 아침에도 만날 수 있어서 반갑고요. 또 말씀을 같이 En esa mañana también estoy muy agradecido, ¿no?, de encontrarles. También muchas gracias, ¿no?, por compartir la palabra de Dios con ustedes. 네, 저는 네, 구원을 받기 전에 저는 학교에서 공부를 했어요. 대학 공부를 했는데 수의사 공부를 했어요. Antes de recibir la salvación, yo estaba estudiando en la universidad como veterinaria de animales, ¿no? 이제 한 번은 이제 명절이어서 시골을 갔습니다. Una vez, como estaba como una fiesta de Corea, por eso yo visité al campo de mi padre. 우리 아버지가 집에 소를 이제 키우고 계셨는데, 이제 새끼를 뵀는데 새끼가 안 나온다는 거예요. Entonces mi padre estaba criando una vaca porque estaba como su bebé, ¿no? Pero mi padre me dijo que no está saliendo como su bebé, ¿no? 이제 보니까 이제 어미소가 이제 나이가 많이 들어가지고 새끼를 뵀는데 새끼를 이렇게 낳을 힘이 없는 거예요. Mirando esa vaca, esa muy vieja, entonces por vieja no podía dar, ¿sí? Ese bebé no salía muy bien. 힘이 있어야 이제 이 속에 있는 이 새끼를 이제 밖으로 이제 밀어내는데 힘이 없으니까 새끼를 못 밀어내는 거예요. Porque teniendo la fuerza, por la fuerza ya empuja para que salga, ¿verdad? No, pero esa vaca vieja no podía dar la fuerza. 우리 아버지가 굉장히 안타까워하는 거죠. Por eso mi padre mirando esas situaciones tenía mucha pena en su corazón. 새끼가 안 나오면은 죽잖아요. Porque ya no sale como su bebé, la vaca va a morir. 한국은 소가 굉장히 비싸거든요. Porque en Corea como la vaca, ¿no? Muy cara, ¿eh? 그리고 이제 새끼도 죽지만 어미소도 위험한 거예요. Entonces, como tal vez por esas situaciones es muy peligroso, ¿verdad? ¿No? Tal vez puede morir su cría también, la vaca, la madre puede morir. 그러면은 이제 인위적으로 새끼를 빼내야 되거든요. En ese caso, obligatoriamente, por la fuerza, tiene que sacar su cría. 그런데 이제 문제가 뭐냐면은 명절날이었기 때문에 수의사가 없는 거예요. Pero el problema era porque justo ese día es la fiesta de Corea. Entonces, 다 명절을 쉬러 가셔가지고 수의사가 없어요. Porque todo está descansando por la fiesta, por eso no hay ningún veterinario no tenía. 그러면 이제 명절을 지나면 한 3, 4일을 지나거든요. 그러면은 새끼가 정말 위험하죠. Entonces, por la fiesta, por lo menos 3 días tiene que ya pasar esa fiesta. Entonces, pasan 3 días, sí o sí va a morir ese cría. 근데 이제 아버지에게는 방법이 없어요. Por eso, para mi padre no tenía la solución. 근데 제가 옆에서 그것을 이렇게 이제 보니까 저거 어려운 거 아니거든요. 굉장히 쉬운 거예요. Por eso, al lado de mi padre, yo mirando, observando esa situación, no era difícil, eso es fácil. pero 모든 일이 다 그렇잖아요. 모르면 어렵고 알면은 쉽고 이제 그런 건데. Sí, hermano, verdad, todas las cosas, verdad, igualito que esa situación, sí sabe fácil, pero no sabe muy difícil. 우리 아버지는 모르고 이제 저는 아니까 저는 쉽죠. Mi padre no sabe de esto, pero yo sabía de esto porque yo era estudiando de veterinario. 근데 이제 우리 아버지 마음에 문제가 하나 있어요.
Pero en el corazón de mi padre tenía un problema. 그 이제 병원에 있는 수의사는 수의사로 인정을 해줘도 아들 수의사는 수의사로 인정을 안 해준다는 거예요. Entonces, como considerando como un veterinario en el hospital reconoce muy bien, pero en caso de mi persona, mi padre no reconocía como soy veterinario. 여러분 이해되시죠? 아버지에게 있는 아들은 그냥 그 아들일 뿐이에요. Entonces, como mi persona solamente es como hijo de mi padre nada más. 그 코올릭의 아들이고 늘 그 말썽꾸러기 아들일 뿐이에요. Y para mi padre siempre mi persona como un hijo que desde pequeño como saliendo como mocos, luego problemáticos, así se ve, ¿no? 아들은 학교에 가가지고 그런 부분에 공부를 많이 하고 잘 알고 있어도 우리 아버지 마음에 있는 아들은 코올릭의 아들인 거예요. 장난꾸러기 아들이란 말이에요. Aunque el hijo no en la universidad estudiando esa parte sabe muy bien, pero parte de mi padre como considera siempre su hijo es como un niño pequeño como saliendo moco. 그러니까 아예 그냥 아들은 기대하지 않는 거죠. Y por eso en el corazón de mi padre no considera a mi persona. 근데 저는 저게 너무 쉬운 거죠. Pero para mí esa situación como tiene la vaca no es difícil. 새끼가 이제 나오지 않으면 두 가지 방법이 있어요. Ya cuando la cría, como cría no sale, tiene dos maneras. 사람도 애가 안 나오면은 제왕절개 하듯이 짐승도 제왕절개를 해요. Porque en caso del hombre también ya no sale el bebé, entonces como hace cesárea, ¿verdad? ¿No? En caso de animales igualito. 근데 저는 그 기구가 없어서 못해요. Pero en ese tiempo yo no tenía como mis equipos, no podía hacer cesárea, como operar, ¿no? 또 한 가지 방법은 사람이 힘으로 빼내는 거예요. Ya, segunda manera es por la fuerza tiene que sacar. 이 손으로 로프를 이제 그 자궁 속으로 넣어 가지고 이제 송아지 다리를 묶는 거예요. 다리를 묶는 방법이 있어요. Entonces, como metiendo una soga, metiendo hasta matriz de esa vaca, luego amarra pierna de esa cría. 또 이렇게 해가지고 집어넣어 가지고 다리를 딱 묶어서 그 다음에 이제 줄을 당겨요. Por esa soga metiendo a matriz de la vaca, luego amarrando pierna de esa cría, luego con esa soga tiene que jalar. 그리고 한 세 사람이 이 송아지 줄을 당겨서 송아지를 이제 당겨내는 거예요. Sí, por lo menos 3 personas con esa soga ya jalando así y saca esa cría. 그러면요 어미소가 너무너무 고통스러워하는 거예요. Entonces la vaca, ¿no? La vaca se siente muchos dolores. 그러면 주저앉아 버리는 거예요 뒤로. Entonces la vaca y se cae como puede ser como no puede estar. 그러면은 주저앉지 말라고 앞에서 콧줄이 있잖아요. 이거 딱 잡고 앞에 당겨요. Entonces para que no se caiga, no se sienta esa vaca, enfrente de esa vaca, las personas agarran su nariz de vacas. En su nariz tiene, ¿no? 그리고 이 어미소는 앞에서 당기니까 앞으로 끌려가고 뒤에서 당기니까 뒤로 끌려가고 Entonces, 양쪽에서 당기니까 막 너무 힘들어하는 거죠. Entonces, como frente de esa vaca, así, agarrando su nariz, luego jalando para que no se sienta, no se caiga. Luego detrás, también 3 personas con esa soga está jalando, ambas partes está jalando. 여기 여자분들 계시는데 이해 잘 되죠? En esta noche aquí yo veo, ¿no? Las casadas hermanas, las hermanas entienden muy bien esa parte. 이 아들내미, 딸내미들이 자연스럽게 나와야 힘이 안 드는데 힘들게 안에 있는 놈 끄집어내려면 얼마나 힘들겠어요. Por eso nuestro hijo, ¿no? Los hijos, también las hijas, naturalmente saliendo, ya no hay ningún problema, ¿verdad? ¿No? Ayuda mucho a la madre. 그러니까 이 어미소가 막
눈물을 흘린 거예요. 눈물을 흘려요. 막 눈물을 뚝뚝 흘리는 거예요. Entonces esa vaca, la madre, estaba lagrimeando por ese dolor. 근데 그래도 새끼를 땡겨 빼내야 되거든요. Aunque está llorando, pero ya tiene que jalar, sacar sí o sí esa cría. 그래야 새끼도 살고 어미도 살 수가 이제 있는 거죠. Entonces su cría puede vivir, también la vaca misma también puede vivir. 그래서 뒤에서 한 세 사람이 잘 안 나오니까 세 사람이 길게 땡기는 거예요. Porque no sale muy bien esa cría, por eso detrás de vaca 3 personas ya con toda la fuerza ya jala. 그러면은 이제 조금씩 이제 다리를 보여가지고 다리가 이제 보이는 거죠. O sea, así jalando ya poco a poco, ya saliendo, luego se ve ¿sí? La parte de la pierna de cría. 근데 문제는 우리 아버지 마음에 있는 이 아들은 아들이지 수의사가 아닌 거예요. Pero ¿cuál es el problema en el corazón de mi padre? Que hay como su hijo no es como veterinario, como sino su hijo. 수의사들이 없어가지고 새끼를 어떻게 못 꺼내주는데 우리 아버지는 발만 동동 구르고 있는 거예요. Porque ese día de fiesta no hay veterinario que trabaja, entonces mi padre solamente preocupaba por esa situación. 아버지, 제가 하겠습니다. 그랬죠. Sí, padre, yo voy a sacar esto. 우리 아버지 제 얼굴 딱 보더니 한참 계시더라고요. Mi padre me miraba a mi rostro, luego así mirando poco tiempo. 그러더니 아무 대답을 안 하니까 한번 해보라는 거죠, 이제. Luego no respondió nada. Luego ya me dijo, ya, inténtelo una vez. 그런데 제가 하겠나? Y luego también pensaba mi padre, mi hijo, ¿puede hacerlo esto? 믿을 수가 없는 거죠. En verdad no podía creer en mí. 어쨌든 송아지가 급하니까 빨리 꺼내야 되죠. Pero en realidad esa situación muy grave tenía que sacarlo. 그래서 이렇게 해가지고 묶어가지고 이제 우리 삼촌, 우리 형님, 그다음에 작은 아버지, 그 남자들 다 불렀죠. Y por eso ya yo metí mi mano con soga y luego, y ahí amarrando su pierna, yo llamé, si mi tío, también mi hermano mayor, también mi otros, si familia, y llamé. 그래서 앞에서는 콧들에 잡고 당기고 뒤에서는 또 송아지 잡아 당기고 이제 송아지가 이제 나왔어요. Adelante de la vaca agarrando su nariz, luego ya jalando, luego detrás de vaca también 3 personas así, jalando, finalmente salió la cría de la vaca. 그러면요 온 몸이 덮여 쌓여 있는 거예요. Al salir esa cría, todo el cuerpo, algo está cubiertos. 그러면 수건을 준비해놔도 수건을 가지고 이게 싹 닦아줍니다. Y luego una toalla que estamos preparados, ya limpiando todo su cuerpo. 그러면 얘가 있잖아요. 숨을 쉬어요. Entonces esa cría ya respira. 그래가지고 이제 해가지고 손으로 배를 두 번 딱 당기면 깜짝 놀라가지고 그때부터 막 걸어다니면서. Luego ahí por manos y golpeando su panza 2 veces y golpeando fuerte, esa cría sorprendiendo, luego se levanta, camina. 뱃속에 있는 송아지가 나온 걸 보고 우리 아버지가 너무 좋아하시는 거예요. Mi padre al ver esa cría que estaba dentro de la vaca, estaba muy contento, mi padre. 송아지도 살고 어미소도 살았죠. Por eso finalmente la cría también vivió, también la vaca también vivió. 그런데요, 우리 아버지가 저를 대하는 마음이 바뀌었어요. Sí, en verdad, al ver mi padre y cambió actitud a mí. 우리 아버지 마음에는 아들이 장난꾸러기, 코올리기 아들이었거든요. Para mi padre, como
mi persona, el hijo es como un pequeño todavía que saliendo mocos, no problemáticos. 코 올리게 장난꾸러기, 말썽꾸러기 그 아들 싹 지워내고, 야, 우리 아들 수의사구나. 수의사가 여기 딱 박혔어. Un niño que sale de su nariz mocos y problemáticos, esa imagen de su hijo ya eliminó todos. Luego en su corazón ya estableció, mi hijo es veterinario. 그때부터 우리 아버지 저를 엄청 찾는 거예요, 이제. Desde ese momento, mi padre siempre buscaba a mí nomás. 저는 저 도시에 가서 공부하고 있는 거고, Porque yo estaba estudiando en la ciudad. 아버지는 시골에 있고, Mi padre estaba en el campo 전화가 옵니다. y llamando a mí. 야, 이번 주말에 집에 좀 와라. Hijo mío, este fin de semana ya puede bajar al campo. Y 못 들었습니다. 왜 그럽니까? ¿Qué pasó, papá, 무슨 일 padre? 있어요? ¿Tiene algún problema? 걔가 다리가 부러졌다. En mi casa, como mi perro ya se rompió su pierna. 그 다리 빨리 어떻게 좀 해결을 해라. Ya, tú ven acá y soluciona esa pierna de mi perro. 매 주말마다 우리 아버지 부르는 거예요. Cada fin de semana me llama. 우리 아버지 마음이 바뀌었더라고요. En verdad, el corazón de mi padre ha cambiado. 장난꾸러기 아들은 밀려나고 수의사 아들이 마음의 자리를 딱 잡는 거예요. Porque en su corazón el hijo que era problemático totalmente ya eliminado. Ahí se quedó. 야, 저놈이 공부를 하더니 뭐가 배우기는 배웠는갑다. Amigo, estaba estudiando, creo que algo aprendió muy bien. 그날 정말 명절이었어요, 명절. En verdad, ese día era verdad, fiesta era verdad. 정말 날도 명절이었지만 우리 아버지 마음에 정말 큰 명절이었어요. Esa fecha también era fiesta de Corea. En el corazón de mi padre también era fiesta. 저는 교회를 오랫동안 다녔지만 죄인이라고만 말할 수밖에 없었거든요. Mi persona mucho tiempo congregaba a una iglesia, pero en mi corazón siempre consideraba soy pecador. 제가 26살 때까지 나는 죄인이구나, 나는 죄인이야, 이 죄를 씻어야 돼, 이게 제 마음이었어요. Hasta cuando yo tenía 26 años, yo pensaba, soy pecador, yo tengo pecado. ¿En qué manera voy a limpiar ese pecado? 근데 제가 친구를 만나서 복음을 들었습니다. Pero yo encontré mi amigo. Por ese amigo yo podía escuchar el evangelio. 예수님이 어떻게 내 죄 때문에 죽었는지에 대한 자세한 이야기를 들었어요. Yo he escuchado detalladamente Jesucristo por qué murió. 이사야 53장 6절을 내게 말씀을 해줬어요. Entonces me había predicado Isaías capítulo 53. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 하는 말씀이었어요. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 하나님이 내 죄를 예수님에게 담당시키셨구나. Jehová mis pecados cargó en Jesucristo. 내 죄가 이미 담당되어진 말씀을 제가 이제 들었어요. Yo he escuchado una palabra que mis pecados todo ya está cargado en él. 로마서 4장 5절 말씀 들었거든요. También yo he escuchado Romanos capítulo 4, el versículo 5. 이 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 하나님. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. 내가 의롭게 되기 위해 일한 것도 없고 나는 경건치도 않은 죄인인데 나를 보고 의롭다 하시는 하나님 말씀을 듣게 된 거예요. Ya aunque yo no obré nada, tampoco yo no era justificados como impío, pero
sin hacer nada, Dios me había dicho, justificados. 나는 의롭게 되기 아무것도 한 일이 없는데 이러한 나를 나는 살아가는 삶이 죄를 짓는 것밖에 한 일이 없는데 이러한 나를 하나님이 의롭다 하시는구나. En verdad, mi persona, yo no obré nada, solamente cometí pecados. Pero Dios, 그 의롭다 하시는 하나님을 이제 알게 된 거예요. también podía conocer, ¿sí? Como Jesucristo que me había justificados. 그리고 그 하나님은 내 죄를 예수님에게 담당시키셨기 때문에 절대 나를 죄 있다 할 수가 없는 거죠. Ya Dios mis todos pecados cargó en Cristo, por eso Dios nunca puede hablar a mí como pecador. 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키신 하나님이니까 하나님은 절대 내 죄를 기억할 수가 없는 거죠. Ya Dios que cargó nuestros todos pecados en Cristo, por eso Dios jamás puede recordar nuestros pecados. 그냥 나를 잘 봐주시고 나를 잘 그냥 사랑하셔서 의롭다 내 죄를 기억하지 않는다는 게 아니라 Ya simplemente ya considerando, soy buena gente, luego también como mirando, considerando, por eso en esa manera ya hablando no tiene pecado, no es así. 의롭다 하시는 증거가 있고 내 죄를 기억지 않는 증거물이 있는 거예요. En verdad ya tiene como justificación que no tenemos pecados. 하나님이 나를 정죄하지 않는 증거물은 예수님이죠. Entonces, para Dios, ¿no? Como puede hablar a nosotros que no tenemos pecado, tiene prueba. Esa prueba es nuestro Señor Cristo. 그 예수님이 십자가에 죽었다는 게 증거물입니다. Lo que había crucificado es Cristo en la cruz. Eso es nuestro testimonio. 예수님은 죄 없는 분인데 심판을 받았어요. Jesucristo no tenía pecado, pero recibió el juicio de Dios. 죄 없는 분인데 심판을 받는 것은 말이 안 되는 거죠. En verdad, no tenía ningún pecado, pero él recibió el juicio. No puede ser así. 그러나 죄가 없는 예수님이 십자가에서 벌을 받은 건 사실이에요. Pero Jesucristo había crucificado, recibió el juicio de Dios en la cruz. Eso es real. 벌을 받은 이유는 죄 때문이죠. Como es lo que como recibió este castigo de Dios por nuestros pecados. 정죄를 당한 이유는 죄 때문입니다. Entonces recibió Cristo condenado de los pecados por nuestros pecados. 그건 문제는 예수님의 죄 때문이냐 아니면은 내 죄 때문이냐는 거죠. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por el pecado de Cristo? ¿Por el pecado de nosotros? Él recibió ese juicio. 근데 성경은 예수님은 죄를 알지도 못하고 죄를 지은 적도 없다 그랬어요. Pero en la Biblia, ¿cómo está escrito? No sabía el pecado, tampoco 그럼 cometió 죽을 이유가 pecado. 없죠. Entonces ya no es necesario morir, ¿verdad? 그런데 죽은 건 사실이에요. Pero murió es Cristo, eso es la verdad. 죽었다는 거는 죄 때문이고 Lo que ha muerto, ¿qué quiere decir? Por el pecado. 그 죄가 누구 죄 때문인가 하고 보니까 내 죄 때문이더라고요. 내 죄 때문에. ¿Por qué entonces murió Cristo? Por mis pecados. 하나님이 내 죄를 예수님에게 담당을 시켰다. Dios mis todos pecados ya cargó en Cristo. 그게 하나님이 우리 죄를 예수님에게 하나님이 표현한 표현입니다. En esa manera Dios expresó su corazón, sus manifestaciones. 이사야의 입을 통해서 그렇게 표현을 하겠죠. Por la boca de Isaías así manifestó. 하나님이 우리 죄를 예수님에게 담당을 시켰다. Ya Dios nuestro todos pecados ya cargó en Cristo. 세례 요한은 이렇게 표현을 했습니다. El Juan Bautista también así había dicho. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이고. Y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. 이사야는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰다 했어요. En el libro de Isaías, nuestro todos pecados cargó en Cristo.
우리 무리의 죄를 담당을 시켰다. Nuestros todos pecados ya cargó. 세례 요한은 세상 죄를 지고 가셨다고 표현을 했어요. El Juan Bautista, como dice, el Cordero, como el mundo del pecado ya llevó, dice. 아, 저 예수님이 세상의 모든 죄를 지고 가시는구나. Ah, este es Cristo, el pecado del mundo está llevando. 바울은 우리의 모든 죄를 사하시고라고 표현을 했어요. El apóstol Pablo también dijo, ¿no? Fue perdonado nuestros todos pecados. 골로새서에 있는 표현, 골로새서에 그렇게 표현을 했죠. Libro de Colosenses, así está escrito. 우리의 모든 죄를 사하시고 Nuestros todos pecados fue perdonados. 어떤 선지자는 우리의 죄를 깊은 바다에다가 던져버렸다고도 표현을 했어요. Un profeta, como está expresado, nuestros todos pecados ha botado al mar profundos. 표현은 각각이지만 똑같은 내용입니다. Ya expresaciones todos ya diferentes, pero todos mismos contenidos. 예수님이 우리 죄를 담당하셨다는 거죠. Jesucristo fue cargado nuestros pecados. 내 죄를 담당하셨다는, 분명하게 내 죄를 담당하셨다는 증거는 예수님이 십자가에 죽으셨다. Ya el testigo es Jesucristo claramente muerto en la cruz. 근데 내 죄 때문에 또 죽었다는 증거가 뭐냐면 예수님의 부활입니다. También, ¿cuál es el testigo, no? Testigo que Jesucristo limpió nuestro pecado. Eso es la resurrección de Cristo. 예수님의 죄 때문에 죽었다면 예수님은 부활할 수가 없어요. Por el pecado del Señor Jesucristo ya se murió, entonces Cristo no puede resucitar. 예수님 당신이 지은 죄 때문에 죽었다면은 그 예수님은 우리와 같은 아담의 후손이었다는 겁니다. Por el pecado de Jesucristo mismo ya murió, entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo también, igual que descendiente de Adán, como nosotros. 그러나 예수님은 여자의 후손으로 태어났어요. Pero Jesucristo fue nacido como descendiente de la mujer. 남자 없이 성령으로 태어난 분이에요. Ya sin hombre, por el Espíritu Santo, ya nació. 그 예수님은 아담의 후손인 죄인이 아니에요. En verdad, Jesucristo no nació como descendiente de Adán, como pecador. 그분은 죄가 없는 분이기 때문에 부활하시는 겁니다. Jesucristo no tenía ningún pecado, por eso podía resucitar del pecado. 그러면 십자가에 죽은 것은 내 죄 때문에 죽은 겁니다. Lo que había muerto en la cruz por mi pecado. 그래서 부활하심으로 말미암아 내 죄 때문에 죽었다는 것을 증명해 줍니다. Por eso, a través de la resurrección de Cristo, testifica que somos justificados. 내 죄를 네 죄를 내가 담당하고 죽었어. Ya por tus pecados yo he muerto, yo morí. 그리고 살아나심으로 말미암아서 내 죄가 없어졌다는 것, 깨끗하다는 것을 증명을 해준 거죠. Luego ya testifica a través de la resurrección de Cristo que ya justificó, limpió nuestros todos pecados. 저는 예수님이 내 죄를 가져갔다는 말씀 수없이 많이 들었습니다. Ya mi persona, Jesucristo, había llevado mis pecados, muchas veces yo he escuchado. 근데 믿어지지가 않았어요. Pero en realidad no podía creer en mi corazón. 친구를 만나서 내 죄가 어떻게 사해졌는지에 대한 말씀을 쭉 들으면서 내 죄가 없어졌더라고요. Encontrando a mi amigo me explicó detalladamente el evangelio. Mientras escuchando podía entender que mi pecado ya fue perdonado. 십자가 이미 다 이루어져 버린 거더라고요. En verdad, la cruz ya fue terminado, fue cumplido. 그 복음이 내 마음에 들어왔는데 Ese el evangelio ya entró en mi corazón. 그 이후부터 저는 죄인입니다 하고 말할 수가 없어요.
Desde ese momento yo no podía decir que yo tengo pecado. 여러분, 제 마음에 이런 예수님이 들어오셨어요. Ya hermanos, en mi corazón, como Jesucristo entró en mi corazón, 물이 아니고 예수님입니다. no es agua, no, eso es Jesucristo. 여러분, 이 예수님이 제 마음이 여기에 들어왔어요, 여기에. Ya, ese Jesucristo entró en mi corazón aquí. 여러분, 이 예수님은 내 입으로 죄 있다는 말을 못하게 해요. En verdad, ese Jesucristo que mora en mí, no puedo decir que yo tengo pecado. 이 예수님은 내 입으로 죄인이다 이 말을 못하게 한다니까요. Ese Jesucristo ya impide que no pueda hablar de mi boca, soy pecador. 이 예수님은 죄 없다 이렇게 말하게 하는 거예요. Ese Jesucristo ya hace hablar mi persona, no tengo pecado. 여러분, 예수님이 없었을 때 내 마음의 주인은 사단이에요. Ya cuando Jesucristo no estaba en mi corazón, dueño de mi corazón, ¿quién era? Satanás. 악한 영이 내 마음에 있을 때는 내 입으로 죄인이라고 말하게 만드는 거예요. Cuando en mi corazón mora espíritu maligno, ¿verdad? No, entonces hace hablar mi persona. 여러분, 말은 내 입으로 말을 하지만 Aunque por mi boca yo hablo, 말하게 하는 이가 있어요. 말하게 하는 이. pero uno que hay que yo hable. 너가 복음을 인하여서 공회에 끌려가거든 무슨 말할지 염려하지 마라. Ya, por el evangelio, tú cuando ya fue arrastrado ante públicos, no se preocupe. 말하게 하시는 이는 너희 안에 있는 성령이니라. Sí, como el que hable por tu boca, eso es el Espíritu Santo. 구원을 받은 사람의 마음에 하나님이 주신 선물이 성령이죠. Entonces, el regalo que ha dado en el corazón de 하나님의 영입니다. ese es Espíritu Santo. 여러분, 이분은 절대 우리 입으로 죄인이라고 말을 못하게 합니다. Ese Espíritu Santo hace a nosotros para que no hablemos. 나는 더럽다 이런 말을 못하게 해요. Entonces, y como hace que no hace que nosotros no hablemos. 나는 어이롭다 이렇게 말하게 하는 거예요. Entonces, me ayuda para que yo hable, soy justificados. 말하게 하시는 성령이 우리 안에서 증거를 하는 겁니다. 증거. Entonces, ese Espíritu Santo que mora en mí testifica por nuestra boca. 그러니까 사람이 반드시 거듭나야 되는 거예요. Por eso el hombre sí o sí debe renacer. 그리고 선물로 성령을 마음속에 받아야 돼요. Luego debe recibir el regalo Espíritu Santo en el corazón. 성령은 무슨 따로 받아야 되는 게 아니고 구원을 받은 사람에게 주는 선물입니다. 선물. El Espíritu Santo, ya cuando recibe la salvación, automáticamente recibe como regalo. 이 하나님의 성령이 죄가 의인입니다. 죄가 없습니다. 거룩합니다. 깨끗합니다. 나 천국 갑니다. 나 구원받았습니다. 이렇게 증거하게 합니다. Ese Espíritu Santo entra en nosotros, luego hace testificar nosotros. No tengo pecado, soy salvo, yo puedo entrar al reino de los cielos, soy justificados. 저는 죄인이라고 말을 할 수가 없어요. 이제는. En verdad, yo no puedo decir que soy pecador. 절대 그런 말을 할 수가 없어요. Nunca jamás yo puedo decir esta palabra. 자, 오늘 요한복음 21장을 우리가 봤는데요. Ya esa noche hemos leído San Juan capítulo 21. 예수님은 십자가에 못 박혀 예수님이 부활을 하셨어요. Jesucristo había resucitado. 누구를 찾아갔느냐 하면은 베드로를 찾아갔습니다. Luego, después de resucitar, ¿a quién visitó? A Pedro. 베드로는 고기를 잡고 있었어요. Ya Pedro estaba pescando. 예수님이 부활할 것을 믿지 않았기 때문에 죽은 예수님을 보면서 소망이 없었어요. Porque Pedro no podía creer que Jesucristo iba a resucitar. Por eso en el corazón de Pedro no tenía esperanza. 그리고 자기는 예수님을 저주하면서 3번 부인했다는 이게 마음을 꽉 채우고 있는 거예요. Luego, y Pedro, él pensaba que no, como él negó 3 veces, esa condenación estaba lleno de su corazón. 소망이 없으니까 고기나 잡고
살자 이래서 오늘 고기를 잡으러 간 거예요. Ya no tenía ninguna esperanza, entonces yo voy a regresar a pescar lo más, luego está pescando en esa noche. 그런데 고기가 안 잡혀요. Pero en realidad no pescaba nada. 어쩌면 옛날 기억이 났는지도 모르겠어요. Y tal vez él podía recordar, ¿verdad? No como antes. 오늘도 고기가 안 잡히네. Hoy día otra vez no pescó nada. 옛날에도 고기가 안 잡힌 적이 있는데 Antes también, antes difícil era, no pescaba nada también. 예수님을 만날 때 기억이 났을지도 몰라요. Y tal vez podría recordar, ¿verdad? No, lo que había encontrado es Cristo. 그래서 그때 예수님이 깊은 데 그물을 내려 고기를 잡아보라 했잖아요. Anteriormente es Cristo había dicho a Pedro, no, ya ve 그래서 고기를 adentro. 잡았어요. Y ahí Pedro podía pescar muchos. 그걸 기억해서 오늘도 깊은 데 그물을 내려봤는지 모르겠어요. Recordando como anterior vez, ¿verdad? No, pues esta noche Pedro está echando un lugar muy lejos, ¿no? Al fondo. 근데 고기가 안 잡히잖아요. Pero en verdad no pescó nada. 이제는 정리를 하는 겁니다. Entonces ahora él está ordenando la red. 맞아. 고기를 하나님이 내게 고기 주겠나? Ah, verdad, no, Dios va a dar a mí muchos peces. 이런 놈한테 고기 안 줄 거야. Porque ese tipo de hombre creo que no va a dar. 예수님을 3번이나 그렇게 부인을 했는데 내한테는 고기 안 줄 거야. Porque yo 3 veces negué a Jesucristo. Creo que ese tipo de hombre. 아이고, 정리하고 집으로 가자. Ay, ordenando la red, voy a regresarlo más a la casa. 이러고 있는데 여기에 예수님이 오셨어요. Así estaba pensando, Jesucristo ya visitó a Pedro. 오신 예수님이 3절에 4절에 5절이네요. 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 하고 이제 물었어요. Ya visitando a Pedro, Jesús le dijo, ¿no? Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron. 이 제자들은 예수님이 부활하면은 갈릴리에서 만나자. 내가 살아날 건데 갈릴리에서 만나자. 그렇게 말씀했잖아요. 예수님이 살아계셨을 때. Cuando es Cristo estaba todavía antes de morir, ya había dicho a sus discípulos, yo voy a morir, luego vamos a encontrar Galilea. 근데 그쪽으로 안 가고 다 지금 이쪽 고기 잡으러 와 있는 거예요. Pero en vez de ir a Galilea, todo estaba en ese lugar ahora sus discípulos. 이 베드로만 여기 있는 게 아니고 제자들이 여기 있잖아요. No solamente Pedro nomás estaba aquí, otro discípulo juntamente estaba en ese lugar. 저는 이거 보면 너무 재밌어요. Ya leyendo esa parte me daba, ¿no? Muy divertidos. 목사님 우리한테 한 번은 이렇게 말씀하더라고요. Una vez Pastor Spack nos había dicho, 내가 무릎 꿇고 빌 테니까 제발 내 말 좀 들어봐라. rodillándome ante ustedes, voy a rogar a ustedes, una vez escucha mi palabra. 하도 말 안 되니까 내가 무릎 꿇고 빌 테니까 내 말 좀 한번 들어봐라 하시더라고요. Porque nosotros nunca escuchamos la palabra del pastor, entonces nos rogaba, pastor, voy a arrodillarme y escucha mi palabra, dijo. 이거 보면은 막 그 말씀이 생각이 막 나요. Justo leyendo ese versículo me recuerdo esa palabra del pastor. 뭐 그렇게 말하면 또 말 듣나요? 또 내 멋대로 가져요 또. Aunque Pastor Ospa así pidiendo, rogando a nosotros escuchamos tampoco. Nosotros vivimos nuestra manera. 감사한 거는 절대 목사님이 포기를 안 하는 거예요. 포기. Pero verdaderamente lo que estoy muy agradecido porque Pastor Ospa nunca abandona de nosotros. 이 복음을 위해서 살면은 너무 좋은데 왜 저러지? Viviendo para ese el evangelio muy bueno, pero ¿por qué ellos viven de esa manera? 내 생각 버리고 말씀을 믿고 살면은 너무 행복한데 왜 저의 생각을 믿고 살지? Despojando, ¿sí? Nuestro propio pensamiento, viviendo el evangelio muy felices, pero ¿por qué ellos viven de otra manera? 저희들 모습을 보면서 그것을 여기에 마음에 가진 적이 없는 거예요. Entonces mirando a nosotros, ahí y tenía en el corazón.
이 하나님의 마음을 가지면 행복하게 살 텐데 하고 늘 안타까우면서도 소망을 가지고 우리를 대해 주셨어요. Pastor miraba a nosotros, guardando ese corazón de Dios puede vivir felizmente, pero ¿por qué no vive ellos así? Pastor, considerando, pensando a nosotros. 저희들을 보고 꾸중을 해도 늘 마음에 소망이 있는 거예요. Y aunque mirando a nosotros exhorta, sí, muchos, pero en el corazón del pastor siempre tiene esperanza. 그 소망은 목사님 스스로 가진 소망이 아니에요. Esa esperanza que tiene en el corazón del pastor, sí mismo no podía tener. 목사님 마음에 있는 하나님의 그 마음이 소망을 만들어준 겁니다. Porque el corazón de Dios que mora en pastor, ese corazón de Dios daba esperanza. 이 하나님의 마음이 절대 포기를 하지 못하게 만드는 거거든요. Entonces, ese corazón de Dios que mora en Pastor Ospak nunca va a abandonar. 세상은 코로나가 사람들의 마음에 와가지고 집회도 못하고 복음도 못 전하고 복음의 일들을 사람들이 못하고 있어요. Porque este mundo, ese COVID coronavirus ya entró en nuestro corazón, por eso no puede realizar seminario bíblico, no puede realizar nada. 목사님은 코로나가 있어도 코로나가 마음에 없는 거예요, 마음에. Aunque ya existe coronavirus, pero en el corazón del pastor ya no hay ese coronavirus. 이 땅의 모든 사람들이 다 복음을 들으면 행복할 텐데 하는 그 마음이 여기 있는 거예요. Solamente tiene un corazón en pastor, toda la persona de este mundo escuchando el evangelio sería muy feliz. 나만 장군 집에 있는 계집 아이는 나만 장군을 볼 때에 사마리아 선지자를 만나면 저 문둥병을 고치리라 이런 말을 안 할 수가 없어요. Como una muchacha que vivía en la casa de General Naaman. Entonces, mirando a General Naaman, sí, ya mi señor, ya yendo hacia profeta de Samaria, va sanaría. Entonces, 그 ese 계집 corazón, 아이는 선지자가 어떤 분인지를 알기 때문에 나만 장군에게 선지자를 이야기할 수밖에 없는 거죠. porque en el corazón de esa muchacha ya conoce esa profeta, por eso, sí, sí o sí tiene que hablar, quiere hablar ante General Naaman. 그 계집 아이의 마음에 있는 선지자를 그 장관에게 나만 장군 이야기할 수밖에 없는 거예요. Entonces, sí o sí va a hablar, era, porque en el corazón de esa muchacha hay ese profeta. 오늘 예수님이 베드로를 찾아오셨는데 Ya hoy, esta noche, Jesucristo visitó a Pedro. 베드로는 고기를 한 마리도 못 잡고 있는 거예요. Ya ese momento Pedro no pescó nada, ni un pez. 그 베드로에게 예수님이 가셨어요. Sí, Jesucristo visitó a este Pedro. 그리고 하시는 말씀이 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? Luego ya dijo Jesucristo, hijito, ¿tenés algo de comer? 여기에다가 조금 제가 한번 감정을 넣어서 표현을 한번 해볼게요. Entonces yo voy a meter mi sentimiento, ¿no? Luego voy a leer otra vez. 얘들아 고기 있어? Hijitos, ¿tiene de comer? 고기 잡히냐? Ya, ¿pesca bien? 고기 없지? ¿Ya no hay ningún peces? 다른 사람에게 고기 줘도 니한테는 고기 안 준다니까. Entregando ese pez a otra persona, pero no quiero entregar a usted. 너 같은 놈한테는 고기를 안 줘, 내가. Sí, yo no quiero entregarte. Ay, usted es muy malo. 그렇게 제가 예수님이면 베드로 찾아가가지고 그렇게 말할 것 같아요. Mi persona, si mi persona hubiera sido Jesucristo, así visitando a Jesucristo, en esa manera hablaría. 야, 이 나쁜 놈아, 그렇게 예수님을 부인해 놓고도 네가 고기를 잡으면 많이 잡힐 줄로 생각하고 고기를 잡아? Ese chico malo, ¿eh? Tú maldito eras, así negando a Jesucristo, entonces pensando que va a pescar muchos. 그런데 예수님은 그러지 않은 거예요. Pero Jesucristo no habló a Pedro en esa manera. 얘들아, 너희에게 고기가 있느냐? 그러잖아요. Dice, no, hijito, ¿tenés algo de comer? 얼마나 다정합니까?
Esa palabra como tan amable, ¿verdad? ¿No? 베드로를 사랑하는 마음이죠. Ese es el corazón de Cristo como 제자들을 amando. 사랑하는 마음이에요. Ese corazón de Cristo como amor para los discípulos. 그리고 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 얻으리라 이렇게 말씀합니다. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. 오른편에 던져봐. 고기가 잡힐 거야. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. 그래서 엄청 많은 고기를 잡았잖아요. Entonces ellos y como agarraron mucha cantidad de peces. 그리고 구절을 가면은 생선을 준비해 놓고 떡을 준비를 했더라고요. Luego el versículo 9 está escrito, ¿no? Y prepararon, ¿sí? Brasas puestas, luego peces y pan. 그리고 배고프니까 와서 아침 먹어라. 아침을 Luego, ¿sí? Tiene hambres y come, desayuna. Jesucristo preparó desayuno. 배고픈 이 제자들 특별히 여기 베드로를 위해서 떡도 준비하고 생선도 준비하고 또 아침 조반도 준비를 했다. Para los discípulos y Pedro que tiene hambre, Cristo preparó peces y pan. 그리고 그 다음 장면은 내 양을 먹이라, 내 양을 치라 하고 예수님 당신의 양을 예수님 베드로에게 맡기는 거예요. Luego después Jesucristo habló a Pedro, ¿sí? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. 저는 이거를 보면서 너무 감동스러운 거예요. Cuando yo leyendo este versículo me daba mucho emoción. 내가 예수님이면 베드로에게 이렇게 못할 것 같은데 어떻게 이렇게 베드로를 이렇게 대할 수가 있지? Si mi persona sí hubiera sido escrito, no podría hablar de esa manera, pero escrito, ¿cómo así puede tratar a Pedro? 예수님이 베드로를 이렇게 대하시는 이 마음은 어디에서 왔을까? Ese corazón que tiene Jesucristo tratando a Pedro, ¿de dónde llegó? 예수님을 3년 동안 따랐던 제자 아닙니까? 베드로는 예수님을 3년 동안 따라다녔거든요. Porque Pedro durante 3 años acompañaba a Jesucristo. 얼마나 많은 것들을 보고 은혜를 입었습니까? En verdad, tantos milagros y obras del Señor Jesucristo había visto. 5,000명을 먹이는 예수님도 보고 Cómo entregó comida para 5,000 personas, esa obra ha 바다 visto. 위도 걸어가 보고 También Pedro caminó encima del mar. 죽은 지 나흘이나 된 나사로가 살아나는 것도 보고 También ha visto Lázaro que ha muerto como 4 소경이 días. 눈을 뜨는 것도 보고 Ha visto que un ciego ha abierto su vista. 얼마나 은혜스러운 일들이 많았습니다. En verdad, tantas obras maravillosas ha visto. 그리고 베드로가 3번 Luego Pedro había negado 3 veces a Cristo. 근데 그것 버려버리고 예수님과 상관이 없는 고기나 잡고 있는 베드로를 오늘 예수님이 대하는 거예요. Pero toda obra de ese Señor Cristo, ya botando él como se fue a pescar esa noche, mirando ese tipo de Pedro, 3번 예수님을 저주하면서 예수님을 3번이나 부인한 베드로를 예수님이 만났는데요. ya Jesucristo encontró a Pedro que 3 veces negó y maldiciendo a Cristo. 베드로를 정죄하거나 Pero no 무시하거나 tampoco menospreciando, 업신여기거나 tampoco ya y preciado, 베드로를 책하지 않는 거죠. y tampoco criticaba a Pedro. 이 마음은 어디에서 왔을까? En verdad, ese corazón del Señor Cristo, ¿de dónde vino? 성경을 쭉 생각을 좀 했습니다. Entonces yo meditaba en la palabra. 이런 베드로를 예수님이
이런 베드로를 향해서도 마음을 여신 마음이 어디에 있나? En verdad es mirando a ese Pedro abrió Jesucristo. ¿De dónde llegó ese corazón? 이런 베드로를 예수님이 안으신 건데 어떻게 이런 베드로를 안을 수 있었나? En verdad ese tipo de Pedro, ¿cómo Jesucristo podía abrazar? 정말 아버지의 모든 재산을 아버지의 재산을 가지고 나가 다 잃어버린 거지 같은 탕자를 아버지가 안으시더라고요. En verdad, hijo pródigo, no todo viene de su padre, ya perdió, malgastó, pero el padre abrazando a este mendigo su hijo. 엄청나게 많은 돈을 다 잃어버렸고 창기와 함께 살림을 먹어버리고 완전 거지가 된 아들을 어떻게 아버지가 안아줄 수 있을까? En verdad, ese hijo menor perdió todo dinero de padres, con rameras ya perdieron todo, malgastaron. Pero el padre, ¿en qué corazón podía abrazar, aceptar su hijo? 성경에 히브리서 1장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 1. 1장 3절을 한번 보겠습니다. Capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 죄를 정결케 하신 예수님이 하나님 우편에 계시더라고요. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo está diestra de la majestad. 하나님 우편에 예수님이 계시는 거예요. Entonces se sentó a la diestra de la majestad. 우편에 계신 예수님은 죄를 정결케 하는 일을 하셨다고 하는 거예요. Entonces nuestro Señor Jesucristo que está, se sentó a la diestra de majestad, ya purificó nuestros pecados. 이 아버지는 하나님을 이야기하는데 Aquí está el Padre ya hablando nuestro Dios. 하나님이 탕자 같은 나를 이렇게 안으시는 이유가 예수님이구나. Dios abraza a nosotros como hijo pródigo. 하나님 우편에 계신 예수님 때문이구나. ¿Y por qué abraza a nosotros? Al lado diestra de la majestad está nuestro Señor Jesucristo. 그 예수님 때문에 나를 정죄할 수가 없구나. Por medio de este Señor Jesucristo no puede condenar a mi persona. 그 예수님 때문에 나를 의롭다 할 수밖에 없는 거구나. Por causa del Señor Jesucristo, sí o sí va a decir a nosotros, justificados. 그 예수님 때문에 내 죄를 기억할 수가 없구나. Por ese es Cristo, ya Dios jamás puede recordar de mis pecados. 그 아들은 깨끗한 거죠. En verdad, ese hijo es bien justificado. 더러운 아들이면 거부할 수밖에 없는데 Siendo un hijo sucio, en verdad puede rechazar, ¿verdad? ¿No? 그 아들은 깨끗한 거예요. Pero ese hijo estaba bien limpios. 하나님 마음 안에 탕자는 깨끗한 거죠. En el corazón de padre, hijo, pródigo se ve muy limpios. 여러분 예수님이 오시지 않았다면 아버지 마음 안에 있는 탕자는 더럽습니다. Si así no hubiera llegado en ese mundo nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de padre se ve suyo muy sucios. 예수님이 세상에 오지 않았다면 하나님 마음 안에 있는 저는 더럽고 추하고 지저분한 인간입니다. Si no hubiera llegado Señor Jesucristo a este mundo, en el corazón de Dios se ve a mi persona sucio y inmundos. 그리고 저를 정죄할 수밖에 없고 저를 죄인이라고 할 수밖에 없는 하나님이죠. Y también Dios va a condenar a mi persona, luego me va a juzgar. 그런데 예수님이 오셨어요. Pero Jesucristo había llegado a este mundo. 예수님은 내 죄를 담당하셨고 죽으시고 피를 흘리고 부활을 하셨어요.
Jesucristo fue cargado nuestros pecados, fue crucificados, luego también limpiados nuestros pecados. 그 예수님, 그 하나님의 눈에 하나님 옆에 예수님이 계시는데 어떻게 우리를 정죄할 수가 있어요? Ya así al lado de ya Dios está sentado Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede condenar a nosotros? 그 모든 일을 이루신 예수님이 오늘 베드로를 만나러 가셨어요. Ya Jesucristo que todo ese trabajo ha cumplido. Ese Jesucristo ha visitado esta noche a Pedro. 제자들을 안으시고 베드로를 안으실 수밖에 없는 거구나. Jesucristo solamente abrazará a los discípulos, a Pedro. 그 예수님은 친히 가시면류관을 썼습니다. Jesucristo mismo ya puso corona de espinos. 여러분 가시면류관을 썼는데 어떻게 우리를 정죄할 수가 있어요? Si después de poner corona de espinos, ¿cómo, en qué manera puede condenar a nosotros? 예수님이 가시면류관을 썼는데 이게 너무 고통스럽다고 벗어버리면 우리에게 오는 겁니다. Jesucristo se siente mucho dolorido por esa corona de espinos, y así saca después, esa corona va a llegar a nosotros. 그런데 예수님은 벗지 않으셨어요. 끝까지 쓰셨어요. Pero Jesucristo nunca ya sacó esa corona de espinos. 그 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시면서 창에 찔렸습니다. 창에 찔렸어요. Ese es Cristo cuando estaba crucificado en la cruz, luego hasta lanzó a su costilla. 그리고 피를 흘렸습니다. Luego derramó la sangre. 한 방울의 남김도 없이 다 흘렸어요. Ni un gota de sangre, todo ya. No se quedó ni una gota de sangre en su cuerpo. 피가 다 흘러버리니까 이제는 뭐가 나옵니까? 피가 안 나오고 물이 나오는 거죠. Ya toda la sangre ya fue derramado, pues no hay más, por eso salió el agua de su cuerpo. 한 방울의 죄도 남겨놓지 않았다는 놀라운 사실이에요. En verdad, ni un gota de pecado se quedó, eso es maravilloso. 한 방울의 피라도 남겨놓았다면 죄가 있다는 거예요. Ya ni un gota de sangre ya se quedó en su cuerpo, ¿qué quiere decir? Todavía se quedó un pecado. 이 죄를 지우기 위해서 피를 남겨놓은 거잖아요. Ya para limpiar ese pecado, ya Jesucristo ya derramó la sangre. 피를 남겨놓았다면 죄가 있기 때문에 피를 남겨놓은 거예요. Lo que ya quiere decir, ya se quedó todavía un gota de sangre, todavía tiene pecado. 그런데 한 방울의 피도 남겨놓지 않았단 말이에요. Pero ya ni un gota de sangre se quedó en su cuerpo. 왜 그러냐? 모든 죄를 예수님이 담당하셨기 때문에 피를 남겨놓을 이유가 없어요. ¿Por qué? Porque todos los pecados fue encargado en Cristo, pues no necesita más derramar la 그래서 sangre. 예수님은 피를 한 방울 피 남겨 다 흘렸다는 거예요. Por eso ya ni un gota de sangre se quedó en su cuerpo, toda la sangre ya se derramó. 더 이상 번제 단불에 기록된 죄를 지울 피가 필요 없다. En verdad ya no necesita la sangre para poner en los cuernos del 예수님이 altar. 흘린 피로 모든 죄가 다 지워져 버리기 때문에 더 이상 피가 필요 없다. Ya por la sangre del Señor Cristo que fue derramado, ya no hay más para limpiar nuestros pecados. 그리고 예수님은 뭐 했느냐 하면은 채찍에 맞는 거예요. 채찍에. Luego Jesucristo también fue azotado. 그 성경에는 나와 있지 않는 건데 채찍은 성경에 나와 있지 않는 이야기지만 En verdad, en la Biblia no sale, ¿no? Sobre azote. 그 예수님을 때린 채찍은 여자들 긴 머리 있잖아요. 긴 머리를 닦는 방법으로 채찍이 만들어졌대요. En verdad, ese azote que fue golpeado a Cristo como para muere, ¿no? Como largo aquí amara por este 한번 material. 머리를 이렇게 닦을 때 거기에다가 뼈 조각을 끼운대요. Y por eso cuando hay en ese azote y pone ese huesos, pedacito de hueso. 한번 또 닦을 때 거기에다가 유리 조각을 끼운대요. Luego de otra parte de pedacito de vidrio también pone. 그다음 한번 또 꼬을 때 거기에다가 쇠 조각을 끼운대요. Luego
otra cosa, pedacito de un hierro pone. 또 뼈 조각, 그 다음에 또 유리 조각, 쇠 조각, 또 뼈 조각, 유리 조각, 쇠 조각 이래가지고 그 채찍을 만들었다. Y pedacito de ya hueso, de vidrio, de hierro, en ese materiales hace un azote. 그 채찍을 가지고 예수님을 때리는. Ya por ese azote ya fue golpeado a Jesucristo. 때리면은 그게 살에 탁 꽂혀버리고 땡길 때 살이 탁 떨어져 나가는 거예요. Cuando ya golpeando por ese azote a Jesucristo, en ese pie se pega. Luego ya, cuando 살이 saca, 떨어져 나가도 고통스러운데 신경까지 끊어져 버리는 거예요. cuando ya sacando ese azote hasta ya pedacito de carne también juntamente sale. 그 예수님은 채찍에 맞는 거예요. Ahí Jesucristo fue golpeado. 여러분 부활절 칸타타 보니까 예수님이 2번 맞았습니까? 3번만 맞고 치아서 끝났습니까? Ya cuando sí, nosotros miramos cantata de Pascua, Jesucristo solamente una vez, 2 veces, 3 veces nomás fue azotado. 그 예수님 몇 번 맞았는지 헤아려 봤어요. Ya Jesucristo, ¿cuántas veces fue azotado? ¿Usted ha contado? 그 영화를 보는 형제자매 다 그러더라고요. 그만 때려라, 그만 때려, 그만. Ya mirando ese cantata de Pascua, todos los hermanos decían, ya no golpea más, no pega más. 너무 많이 때린다, 그만 때리라니까. Muchas veces ya azotado, ya hasta ya ahí nomás basta. 아, 눈물 나더라, 눈물. En verdad, mirando, salía lagrimea, ¿no? Lagrimeaba. 그런데 예수님은 그 채찍 다 맞으셨잖아요. Pero es Cristo, todo azotes ya recibió. 예수님이 맞다가 나 도저히 못 맞겠다 이러면서 십자가에서 내려오면 어떻게 돼요? Ya, mientras recibiendo ese azote, ya basta, yo no puedo recibir más. Luego él mismo bajando de la cruz, ¿qué pasaría, hermanos? 내가 십자가에 달리고 내가 채찍에 맞아야 돼. Porque mi persona tengo que crucificar. Mi persona fue azotado. 그런데 예수님이 그걸 다 받아주셨어요. Pero Jesucristo todo ya recibió. 나는 가시멜로관 쓸 필요도 없고 En verdad, mi persona no necesita poner ese corona de espinos. 창에 찔릴 필요도 없고 Tampoco yo necesito y para lanzar a mi 십자가에 costilla. 못 박힐 이유도 없고 Tampoco yo necesito para crucificar. 채찍에 맞을 이유도 없는 거예요. Tampoco yo no necesito para golpear por azote a mi persona. 죄로 인하여 내가 그 모든 것을 받아야 되는 사람인데 Por mi pecado, todo ese castigo debería recibir mi persona. 내게 있는 이 죄로 말미암아서 내가 그 고통을 다 받아야 돼, 심판을 받아야 되는데 Por ese pecado que tengo en mí, mi persona, todo ese tipo de castigo deberá recibir. 나를 사랑한 하나님이 이 죄를 예수님에게 담당을 시켰어요. Porque Dios ama a mi persona, mis pecados cargó en Cristo. 그리고 저 죄를 담당한 예수님이 친히 모든 죄에 대한 형벌을 받으신 거예요. Luego es Cristo que fue cargado nuestros pecados, todo tipo de castigo recibió. 그리고 살아났습니다. Luego Jesucristo se resucitó. 그리고 오늘 제자들에게 나타났어요. Luego en esa noche Él visitó a sus discípulos. 어떻게 이들을 정죄할 수가 있습니까? ¿En qué manera puede condenar a sus discípulos? 절대 이들을 정죄할 수가 없습니다. Jamás, jamás es Cristo puede condenar a sus discípulos. 이 제자들을 베드로를 정죄할 수 없는 마음의 구조를 갖고 있는 거죠. Es Cristo ya tiene una estructura, tiene una forma de corazón que nunca puede condenar a sus discípulos. 그들을 죄인이라고 할 수 없는 마음의 구조를 가지고 있는 거예요. Entonces Cristo ya está formado un corazón que nunca puede condenar a sus discípulos.
그들을 따뜻하게 받아줄 수밖에 없는 마음의 흔적을 가지고 있습니다. En verdad, no, en el corazón de Cristo tiene una huella que ama a sus discípulos. 여러분 그 예수님을 가만히 한번 바라보십시오. Ya hermano, esta noche ya mire a estos Cristos. 예수님이 잘 안 보이면은 십자가라도 한번 바라보세요. Cuando ya no puede ver bien a Cristo, ya mire entonces arriba a la cruz. 저기에 예수님이 죽으셨구나 저기서. Ah, en ese lugar Jesucristo fue crucificado. 왜 죽었나? 내 죄를 담당하고 죽었구나. Ah, ¿por qué Cristo murió? Ah, por nuestro pecado murió. 내 모든 죄가 십자가에서 죽었구나. Ah, mis todos pecados ya fue muertos en la cruz. 그리고 예수님이 정죄를 당했네. Ah, luego ya fue condenado nuestro Señor Cristo. 그래서 하나님이 나를 더 이상 정죄하지 않는다는 거구나. Ah, por eso ya Dios nunca puede condenar a nosotros, a mi persona. 저 죄가 죽고 예수님이 죽고 예수님이 죄도 죽어서 장사를 지내버렸구나. Cristo ya murió, también nuestros pecados también muertos. Ah, están sepultados. 그래서 하나님이 내 죄를 기억하지 않는다는 거구나. Por eso ya Dios dice que ya no recuerda mis pecados. 예수님의 마음에 베드로와 제자들을 더 이상 책할 수 없는 마음을 가지고 있어요. En verdad, en el corazón de Cristo hay ese corazón que nunca puede castigar y condenar a sus discípulos, ni Pedro. 암에 걸린 형제가 목사님을 찾아왔습니다. Un hermano que tenía cáncer visitó al pastor. 이 형제는 구원을 받았는데 암이 이만큼 큰 거예요, 마음이. Ese hermano recibió la salvación, pero en su cuerpo ese cáncer ha crecido grandes. 실제 마음 안에 예수님이 이만큼 크니까 암은 요만한 것밖에 안 되는데 En verdad, nuestro Señor Jesucristo crece grande en nuestro corazón. Entonces, comparando el cáncer a síntoma, chiquitito. 이 형제의 마음 안에 있는 암은 이만큼 크고 예수님은 요만한 거예요. Pero en el corazón de ese hermano se veía el cáncer grande. Luego, Jesucristo se ve chiquitito en su corazón. 암은 이만큼 크고 하나님은 요만한 겁니다. Porque el cáncer así grandes, pero Dios chiquitito en su corazón. 그러니까 소망이 없죠. Por esta situación, en verdad, ese hermano no tenía ninguna esperanza. 직장을 딱 버려버리고 Ya saliendo de sus empresas, 아무 소망 없이 그냥 사는 거예요. sin esperanza estaba viviendo ese hermano. 친구, 형제가 목사님 만나러 가자 해도 안 가는 거예요. Entonces su amigo, un pastor, y pidió, ya vamos a encontrar al pastor, pero no se fue. 우여곡절 끝에 목사님을 만났어요. Pero finalmente ese hermano que tiene cáncer encontró al pastor. 형제야, 구원을 받았나 물었어요. Pastor preguntó, hermano, ¿usted recibió la salvación? 예, 목사님, 저 구원 받았습니다. Sí, pastor, yo he recibido la salvación. 확실하게 받았나? Ah, ¿usted recibió perfectamente, claramente la salvación? 예, 예수님 나를 깨끗하게 해주셨습니다. Sí, Jesucristo me ha limpiado. 분명해? ¿Es claro? 예, 저는 변해도 예수님이 하신 일은 변하지 않습니다. Sí, aunque mi persona cambia, pero la obra que Jesucristo hizo nunca cambia. 그러면 자네 마음속에 하나님이 계시겠네. Entonces en tu corazón mora Dios. 예, 하나님 계십니다. Sí, Dios mora en mi corazón. 그러면은 성경 여기 한번 자네가 읽어봐라. Entonces ya hermano, usted puede leer esa parte de la Biblia. 그래서 로마서 8장 11절 말씀을 목사님이 펴주셨어요. Por eso pastor abrió la Biblia, Romanos capítulo 8, el versículo 11. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면
이 말씀을 쭉 읽었어요. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 형제 마음에 하나님이 계시지? Ya, hermano, en tu corazón ya mora Dios, ¿verdad? 그 하나님이 어떤 하나님인 줄 알아? Sí, ese Dios, ¿qué tipo de Dios sabe usted? 자네 마음에 있는 이 하나님이 어떤 하나님인 줄 알아? Ya, ese Dios que mora en tu corazón, ¿qué tipo de Dios sabe usted, hermano? 이 하나님은 죽은 예수님을 살리신 분이야. Ese Dios, sí, hizo resucitar a Jesucristo que ha muerto. 자네 마음에 있는 하나님은 죽은 예수를 살리신 분이라니까. Jesucristo que mora en tu corazón hizo resucitar a Jesucristo. 살린 예수님이 커, 암이 커. Entonces, Jesucristo que fue resucitado es grande o ese cáncer es grande. 하나님이 크죠. Dios es grande, pastor. 죽은 예수를 살리신 하나님이 암을 고치는 건 아무것도 아니야. Dios que hizo resucitar, Jesucristo ha muerto. Entonces, sanando ese cáncer no es nada, es. 죽은 예수님을 살리신 하나님이 너희 죽을 몸도 살린다고 해. Ya Dios que hizo resucitar, Jesucristo ha muerto. Entonces, Dios va a vivificar tu cuerpo también. 자네 마음에 있는 하나님은 이 암을 넉넉하게 이겨. Dios que mora en tu corazón, ese Dios, si vence suficientemente este cáncer. 목사님 교제가 끝났어요. Ya terminó, así terminó. 한 5분도 안 걸렸어요. Entonces no tardó ni siquiera 5 minutos esa conversación. 그러던 이 형제가요, 목사님 고맙습니다 하고 가려고 하더라고요. Ese hermano después de escuchar del pastor, gracias pastor, luego iba a regresar. 야, 이 사람아, 기도는 하고 가야지. Ya, ese hermano ven, sí, tiene que recibir mi oración, luego regresa. 예, 목사님 기도해 주세요. Y pastor, entonces ore por mí. 형제는 목사님을 만나기 전에 이 암이 이만큼이나 컸어요. Entonces ese hermano, antes de encontrar al pastor en su corazón, ese cáncer, así se veía grande en su corazón. Dios se veía así, así es en su corazón. 그러니까 암이 하나님보다 더 크니까 문제가 되는 거죠. Porque el cáncer más grande que Dios, por eso problema es. 목사님 만나가지고 말씀을 들어보니까 암이 요만한 거예요. Encontrando al pastor, escuchando la pastor, y se veía el cáncer así es, ese tamaño. 그리고 하나님은 이만한 거단 말이에요. Luego Dios es así es grandes. 하나님이 커, 암이 커. Hey, hermanos, Dios es grande o cáncer es grande en tu corazón. 여러분, 하나님이 커요, 암이 커요. Ya, hermanos, en su corazón, Dios es grande o cáncer es más grande. 암은 아무것도 아니죠. El cáncer no es nada, ¿verdad? 그 형제가요, 건강하게 살아요, 건강하게. Ese hermano, y fue sanado, sanamente. 우리의 마음에 이 하나님은 놀라운 하나님입니다. Ese Dios que mora en nuestro corazón es maravilloso. 우리의 마음에 찾아오신 이 주님은 놀라운 주님입니다. El Señor que visitó en nuestro corazón es maravilloso. 특별히 내 죄를 담당하고 죽고 부활하신 예수님이에요. Especialmente si fue cargado nuestros todos pecados, luego y fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. 절대 우리를 정죄하지 않는 주님입니다. Ese Señor nunca más va a condenar a nosotros. 이 주님을 인하여 감사하고 너무 고맙습니다. Por nuestro Señor Jesucristo estoy muy agradecido y contentos. 베드로를 대하시는 주님이 우리를 대하시는 주님과 똑같은 주님. Como Jesucristo que como y amaba a Pedro igualito ama a nosotros.
예수님에게는 그런 증거물이 있어요. Porque en Cristo hay como ese testigos. 내 이마 한번 볼래? Si ustedes pueden mirar mi fuente, 이마에 뭐가 보이는지 아나? en mi fuente, ¿qué se ve? ¿Sabe ustedes? 주름이 보입니까? ¿Se ve arruga, mucha arruga ustedes? 가시면류관 자국이 보입니다. O se ve, ¿verdad? ¿No? Como huella de corona de espinos. 여기 손 한번 볼래? 손. Ya usted puede ver mis manos. 자국 있어, 자국. Aquí ya puede ver huella de clavos. 네가 문제 삼고 있는 그 죄 때문에 내가 여기에 못 박힌 거야. Porque por tus pecados hay en mi mano ya ese huella, ya es. 너 못 박힐 필요가 없어. Ya no necesita clavar ustedes en la cruz. 그래서 나는 너를 정죄하지 않고 너를 의롭다 하고 하는 거야. Por eso yo no puedo condenar a ustedes, tampoco ya puede decir que pecadores. 그 주님이 우리 마음에 계셔서 우리를 이끌어 주시는 주인이 된 것을 감사합니다. Muy agradecido, este es Cristo morando en nosotros, siendo dueño de nosotros, guiándonos. 주님께 영광을 돌립니다. Y glorificamos a nuestro Señor. 우리는 변해도 괜찮습니다. Aunque nosotros cambiamos siempre, no hay problema. 예수님만 변하지 않으면 됩니다. Solamente es Cristo, no cambia. Eso es importante. 근데 그 주님은 어제나 오늘이나 내일이나 똑같은 주님. Ese Señor igualito, ayer, hoy, mañana, igual. 오늘도 나는 허물이 많습니다. Hoy también yo tengo muchos defectos. 그러나 나와 함께한 주님은 그걸 문제 삼지 않는 거예요. Pero el Señor que mora conmigo no considera estos 그 errores. 주로 말미암아서 우리는 담대하게 사는 겁니다. Por ese Señor nosotros vivimos valientemente. 주님께 영광을 돌립니다. Glorificamos a nuestro Señor. 기도하시겠습니다. Y vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 아들로 모든 일을 다 이루어 주셔서 고맙습니다. Muchas gracias por Hijo de Dios fue cumplido todas las cosas. 변치 않는 주님이 우리와 함께 하고 계셔서 우리를 모든 허물과 연약함에서 자유케 하신 걸 감사합니다. Estoy muy agradecido por el Señor que está junto con nosotros. Luego fue librado todos los pecados y manchas. 이런 사랑을 베푸신 하나님께 감사하고 Estoy muy agradecido a nuestro Señor que nos ha dado 이 ese 모든 일을 이루신 주님께 영광을 돌립니다. Glorificamos a nuestro Señor que todas estas cosas ha cumplido. 예수님 이름으로 기도를 드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 오늘 저녁에도 여기까지 하겠습니다. 마치겠습니다. Esta noche hasta aquí y compartimos. Gracias. 네, 고맙습니다. Gracias, Pastor Kyung-ho-song. Nosotros podemos agradecer a Dios, también al expositor Pastor Kyung-ho-song. Entonces vamos a alzar poco mano como esta forma para agradecer al Pastor Kyung-ho-song, quien nos dio una promesa para que visitemos a la casa de él. Gracias. Gracias. 감사합니다. Muy bien. Un día vamos a visitar a la iglesia de Pastor Kyung-ho-song, donde él está pastoreando, la iglesia de Pupusan de Misión Buenas Nuevas de Corea del Sur. Y también este seminario ya está terminando, pero desde mañana de Chile nosotros seguiremos estudio bíblico pastoral a las 7, la hora chilena, y luego cada país, ¿no? Chile y también Bolivia, entre los hermanos que están recibiendo mucha bendición, si quisiera ofrendar como ofrenda de amor para expositor, entonces cuente
al pastor Andresim y también para Chile y para mí. Y a mí puede contar, nosotros podemos dar poco de ofrenda. Damos. Gracias. El día hoy también, última noche, nosotros tendremos la reunión grupal. Quédense poco para que el operador va a dividir grupo. Gracias por la participación de este seminario. Hasta pronto. Vamos a esperar. Un día Dios nos dará la bendición para que nosotros encontraremos. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, oh jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Rejoice, hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord a new song. Sing hallelujah, sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Oh, sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah.